Muy buena tarde para todos. Es un placer tenerlos con nosotros y una alegría muy especial que a través de estos medios digitales podamos nosotros compartir. Agradecemos a todos por estar aquí en esta sala. Hoy invitado especial, una persona que apreciamos bastante, carismático, es una persona que le encanta compartir sus conocimientos, sus alegrías, sus visiones de cómo mejorar cualquier tipo de cosa. Ese es Freddy Rodríguez. Está con nosotros, doctor Freddy Rodríguez, bienvenido. El tiempo es suyo. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por este momento tan especial en el cual nos reunimos para hacer reflexiones que fortalezcan nuestra salud en términos generales, pero especialmente nuestra salud mental. Hoy vamos a compartir un tema que es el tema paz en medio de la tormenta. Es un tema concebido con el propósito de enfrentar un momentico estas circunstancias del confinamiento social al cual nos estamos enfrentando, pero sobre todo generar unas acciones que promuevan una mayor asertividad en el manejo del tiempo, que promuevan la construcción del tejido familiar, el fortalecimiento del tejido familiar y también la relación con el Eterno, porque es tiempo de reflexión también. Así que ese es el propósito del día de hoy y estaremos entonces abordando este tema, paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? Pensemos un poquito como, por ejemplo, en la historia de la humanidad. Nuestra humanidad, a lo largo del paso del tiempo, siempre ha enfrentado diversas situaciones, y se ha enfrentado con diversas teorías, con diversos paradigmas. Se ha trazado un sinnúmero de planes y todo esto siempre tiene un trasfondo, todo esto tiene un propósito y es precisamente el tener paz, el tener tranquilidad. Todos los esfuerzos, todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos, todo lo que conseguimos, pensamos que eso de alguna u otra manera va a aportar un beneficio y ese beneficio final nos traerá algo de tranquilidad. Sin embargo, no es fácil tener paz y tranquilidad porque se presentan algunas desavenencias, algunas situaciones que no esperamos, pero que de todas formas tropiezan nuestros planes. Así que pensar en este momento también que la humanidad atraviesa por una situación social bastante difícil, un confinamiento social, le hemos llamado también una cuarentena. Tenemos que pensar un poquitico cómo logramos obtener un poquitico de esperanza en medio de una crisis no esperada. Cómo tener seguridad, cómo tener tranquilidad en medio de una situación que empieza a golpear nuestros planes, nuestros proyectos. ¿Cómo hacerlo? Entonces, este es el manejo que le queremos dar hoy a la temática y quiero invitarles para tener confianza y seguridad. Pero quiero pensar que en medio de toda situación de crisis, tengo que invitarnos a pensar en una palabrita que es muy común para todos nosotros y es el estrés. La crisis y el estrés van ligados de la mano. ¿Por qué? Porque siempre que hay una situación de crisis, cuando el organismo encuentra una situación estresora, entonces, ¿qué sucede? Allí hay una respuesta de nuestro organismo para enfrentar esta situación. Y allí se prende como un botón de alerta que está ubicado allí en una partecita de nuestro cerebro llamado el diencéfalo. Y el diencéfalo entonces prende el botón de alerta y pone allí atento a todo nuestro organismo para que cada uno de los recursos que tenemos se apropien y ellos puedan entonces dar una respuesta a ese momento de crisis. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar y considerar que el estrés es una respuesta adaptativa del organismo para enfrentar los momentos de crisis. Ahora bien, entonces se tiene que estar atento a esa situación estresora. Pero recordemos que a veces podemos entender allí, podemos empezar a vivir la situación estresora, pero no tenemos el suficiente control. Y es que el estrés debería ser muy pasajero, muy momentáneo, mientras atiende la situación allí de crisis, mientras la logra racionalizar. Sin embargo, a veces no logramos en la práctica racionalizarlo. Y entonces ese estrés se empieza a cronificar y pasa ya entonces a ser
no una respuesta adaptativa del organismo, sino que empieza a ser un trastorno. Ya no es un mecanismo de defensa, sino que se asocia a una situación y empieza a derivarse ya como trastorno. Y lo curioso es que no solamente el estrés puede estar allí únicamente focalizado con la situación de crisis, sino que también puede ir pasando la crisis. Es decir, que podemos llegar a tener también estrés postraumático cuando no tenemos la respuesta adaptativa funcional apropiada. Quiero que pensemos por un momentico en nuestro cerebro y cómo a través de la neurociencia se ha logrado encontrar mediante imágenes cómo se afectan diferentes áreas de nuestro cerebro cuando hay un estímulo aversivo, cuando se toca allí, cuando se prende el botón de alarma del diencéfalo, entonces también se involucran otras áreas del cerebro y estos empiezan a generar una serie de amenazas en diferentes zonas de nuestro cerebro, como por ejemplo a nivel de la amígdala cerebral, a nivel del hipotálamo, a nivel del hipocampo y a nivel aquí de la corteza prefrontal, que resultan como respuestas a ese miedo y a esa ansiedad. De tal forma que si no le damos un manejo apropiado, entonces estas zonas que les estoy mencionando del cerebro se pueden alterar. Y al alterarse, entonces es ahí donde nosotros vamos a pasar de simplemente de una respuesta adaptativa a una respuesta ya traumática. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es mostrando y evidenciando cómo las respuestas pueden llegar a involucrar no solamente áreas encargadas del manejo de nuestras emociones, sino que también van a llegar al afectar estas estructuras, entonces pueden generar problemas que no solamente fueron del momento, sino que se quedaron allí a lo largo de nuestra experiencia. Así que quiero invitarles a pensar en que las situaciones que generan estrés, aquellas situaciones que quitan la paz porque vino la tormenta, porque está en ese momento de crisis, tenemos que aprender a manejarlas de una manera efectiva, porque si las manejamos de una manera efectiva, vamos a lograr. ¿Qué vamos a lograr? Vamos a lograr que nuestro organismo tenga mayor capacidad, que nuestro organismo tenga mayor capacidad de respuesta, pero tiene que tener una capacidad de respuesta totalmente funcional y totalmente racional. Es decir, que no podemos allá que el sistema límbico se quede simplemente capturando y movilizando nuestro comportamiento frente a la acción estresora, sino que adicionalmente vayamos un poco más hacia los lóbulos frontales y generemos un poco más de conciencia frente a esto. Así que con esta introducción quiero invitarlos y quiero llevarles a pensar y que pensemos y consideremos un poquito si la situación de crisis es una situación de oportunidad y a veces se pasa de la mano. Entonces quiero preguntarles y quiero invitarlos a considerar cómo podremos nosotros realmente tener paz en medio de la tormenta. Es una pregunta que queremos dejar allí como de las preguntas generadoras para que también nuestros amigos que están participando se animen allí a compartir sus experiencias, sus inquietudes, cómo ha logrado enfrentar esas situaciones de crisis que sabe allí. Okay. Otra pregunta que tenemos también para generar opinión y participación de cada uno de los participantes es, bien sabemos que hay consuelo y paz, pero que a veces la paz y ese consuelo no puede llegar simplemente con un pañito de agua tibia, porque a veces queremos como paliar la situación, pero resulta que necesitamos trascender un poco más allá. ¿Qué podríamos hacer realmente si tenemos una situación que ya se nos convierte en una situación estresante, que empieza a desbordar los límites? ¿Qué podríamos hacer realmente para tener un poco más de consuelo? ¿Qué tal en medio de las nuevas teorías y los nuevos paradigmas que se tejen en medio de la sociedad? ¿Qué tanto nosotros podemos confiar en estas teorías para alcanzar paz en medio de la tormenta? Así que
Los invito para que se animen y que a través de ese micrófono abierto también compartan sus inquietudes, sus opiniones frente a este tipo de preguntas. Y mientras se animan a hacer las preguntas, quiero compartir una máxima de San Agustín de Hipona que me llama la atención y porque se convirtió también en una oración muy sonada. Dice San Agustín de Hipona que vivió entre el año 354 y el año 430 de nuestra era. Dice, Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para comprender la diferencia. Así que ahí tenemos para abrir los micrófonos, Rubén y demás participantes, para que nos animemos y también hagamos construcción de este tema. Freddy, mi estimado, excelente tema esta tarde. La parte psicológica es fundamental. Pues está comprobado que después de 15 días de una persona estar encerrada, empieza a tener cambios de carácter. Y justo por la situación actual, pues pueden empezar las parejas a pelearse, pueden empezar a subir el tono de voz, pueden empezar como, sí, a irritarse porque no estaban tan acostumbrados a un encierro eh, forzado, ¿no? Porque una cosa es usted querer estar encerrado en la casa y otra cosa es que le toque. De hecho, se le ha complicado un poco más la situación a las personas que sufren claustrofobia. Imagínense ese tipo de personas para manejar esta situación, pues es un poco difícil, es un poco difícil. ¿Qué aconsejarías, Freddy, respecto a una situación así como la que estamos viviendo? ¿Qué hacer para estas personas que sienten que se les está complicando pues lo que es el carácter referente a lo que he mencionado? Bueno, allí Rubén me devuelve la pregunta, ¿no? Yo quisiera que nuestros amigos que están participando también se animaran a opinar y nos dijeran, bueno, ¿qué podemos hacer antes de hablar por aquí? Ahí está Rafael pidiendo la palabra. Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto verlos por aquí. Igualmente, igualmente. Bueno, frente a lo que usted está planteando, hermano y amigo Freddy, es algo que yo he visto, es el papel de la imaginación, ¿no? Frente a estos casos, en situaciones de estrés, digamos, en este confinamiento, y no solamente en esto, sino en las diferentes situaciones, enfermedades, ¿sí? El papel de la imaginación, que es lo que muchas veces nos agobia y hace que ese estrés, digamos, sea más duradero, ¿no? Eh, Rafa habla frente al tema de la imaginación. ¿Sí? A ver, ese tema es muy clave. ¿Por qué? Porque una de las grandes ventajas que tenemos como seres humanos es la capacidad de racionalizar, de pensar. Pero resulta que en momentos esa capacidad que tenemos de pensar no la utilizamos de la manera apropiada y quedamos allí en el tema este de la imaginación, ¿verdad? Y entonces empezamos a elaborar una serie de supuestos, empezamos a suponer. Entonces, ¿qué tal que pase esto y qué tal que pase aquello y qué tal que esto no me resulte y qué tal que esto y qué tal y qué tal? Cuando empezamos allí a jugar con esa imaginación, nos dejamos dominar por esa imaginación, entonces, ¿qué sucede? En ese momento se convierte en un arma de doble filo la capacidad que teníamos para pensar, porque ahora simplemente estamos haciendo una capacidad para inventar. Pero lo curioso no es que inventemos, lo curioso es las soluciones que inventamos, porque empezamos a inventar un poco de soluciones trágicas, un poco de situaciones un poco eh, así, poco como erráticas, y entonces no racionalizamos porque estamos allí pensando, estamos dejando que el sistema límbico controle realmente
nuestro pensamiento cuando realmente debería ser estar a cargo de nuestros lóbulos frontales allí. Es donde deberíamos estar racionalizando la información y analizando qué podríamos hacer como respuesta ante la situación estresora que estamos enfrentando. Bueno, recordemos que usted puede participar abriendo su micrófono, pero también puede participar por el chat. Así que puede responder por el chat y dar allí una opinión, hacer una pregunta, presentar una inquietud. Recuerden que es como si se abriera el buzón de PQR-EI, ¿no? PQR, el buzón de PQR-EI quiere decir peticiones, quejas, reclamos e invitaciones a cenar. Así que ahí queda listo. Sí, sí. Empiecen por la que a él más le gusta. Invitarlo a cenar, ¿no? Ajá. Bueno, yo levanté la mano y no me la dieron, así que me la voy a tomar. Ah, bueno, dale, tómatela. Bueno, pues yo pienso que lo que estamos viendo para nosotros accionar, porque definitivamente, así como hay personas que están pasando la más difícil que otras, realmente eso lo sabemos todos. Nosotros tenemos algo que nos hace diferentes y es esa confianza que tenemos en Dios. Entonces, a pesar de que los índices de violencia intrafamiliar han aumentado y muchos otros complicaciones a nivel de la familia, yo pienso que para nosotros debe ser una gran bendición contar con la palabra de Dios. Y es como para conectarnos. En estos días leía algo que me pareció muy apropiado y es que normalmente en el día a día uno nunca tiene tiempo para nada porque todo el tiempo está ocupado. Pero ahora en medio de esto tenemos tiempo para lo que queremos tenerlo. Porque estando en la casa, pues podemos leer, podemos compartir con la familia, podemos tener un espacio a solas, podemos meditar, podemos orar. Entonces es sacar el tiempo. Y bien, no es fácil para ninguno estar encerrado. Sabemos que cuando estamos de la mano de Dios, y yo pienso que frente a la situación actual, lo que nosotros podemos hacer es encomendarnos a Él y saber que tenemos que prepararnos porque esto no es fácil y nos va a ayudar porque pues nosotros trabajamos por la vida eterna y esto es como esa preparación para lo que se nos viene y de esa manera afianzar nuestra fe con el Señor y poder seguir de su mano. Pienso que eso es como lo que debemos hacer. Qué buen aporte, Muy buen Marilyn. aporte que nos hace allí nuestra querida Marilyn frente al tema de hoy, ¿verdad? Y es confianza en Dios, ¿verdad? A veces nosotros, en la introducción del tema hablábamos, hoy en día estamos tan llenos de tanta teoría, pero es que la teoría surge por un lado y surge por el otro lado, entonces vienen unas corrientes de pensamiento, otra corriente de pensamiento por aquí, otra por allá, y todo el mundo quiere brindarnos soluciones, pero ¿qué sucede? Las soluciones que el mundo nos presenta, las soluciones que la gente quiere que tengamos, entonces ¿qué sucede? Están allí. Son soluciones que el mundo, que la gente quiere, a veces simplemente con un afán un poco mercantilista de las emociones, porque se comercia también con las emociones y quieren que se tenga allí algún tipo de resultado, que se tenga algún tipo ¿de qué? De beneficio, pero resulta que a veces nos quedamos cortos, a veces pareciera ser que nosotros, entre más nos cobren, entre más peros nos pongan, lo aceptamos más. Pero recordemos, por ejemplo, cuando a Naamán le pidieron que entrara 7 veces al río Jordán. Él parece que no, él se fue preparado, él se fue con buen dinero, se llevó vestidos, llegó camellos. Él estaba dispuesto porque él sabía que eso le iba a costar bastante. Pero ¿qué sucedía? Él no tenía confianza realmente cuál era el método que le iba a resultar. Y resulta que el método que le resultó era un método que ni era costoso, simplemente era un método de aprender a confiar, como decía ahora María. Freddy, por allí veo que está Melfi alzando la manito también. Danos tu aporte, Melfi. Ok, Melfi. Lo que hay en nuestros pensamientos. Entonces, tener ese buen hábito
de mantener pensamientos positivos, en el momento del estrés, saber que eso es pasajero y que lo tenemos que controlar y que Dios nos ayuda. Así es de que yo me apropio de citas bíblicas. A mí me ha ayudado mucho el Salmo 40, del 1 al 3, y también Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti permanece. Y Filipenses 4, 6, en nada estéis afanados. Dice que Dios nos va a dar paz y nos va a dar tranquilidad si presentamos nuestras peticiones delante de Él en oración y ruego. Entonces, mantener pensamientos positivos es muy importante, mantener buenos pensamientos, y pues si son promesas, pues mucho mejor, porque Dios es el que sana, con su palabra Él sana, Él redime, Él nos restablece, nos transforma. Entonces, a mí personalmente me han servido mucho estas citas, estas promesas, la actividad física también, hacer actividad física. Yo me propuse hacer mi actividad física todos los días. Estoy bronceada porque yo me paro en la ventana a recibir el sol a las 7 de la mañana, 15 minutos, voy girando en el sentido de las manecillas del reloj, y siento que eso es un bálsamo, eso es algo muy saludable, se siente el efecto. Y bueno, definitivamente estos 8 remedios saludables son la medicina para la humanidad. Gracias. Muchísimas gracias, mi profe, por participar con esta intervención allí, pensando en varios aspectos, ¿no? Porque nosotros tenemos que considerar la integralidad del ser humano. Tenemos que aprender a pensar en que nosotros como seres humanos tenemos una ventaja muy grande, y que son cada una de las esferas de nuestra vida, pero cada una de esas esferas también tenemos una gran responsabilidad, y es darle el cuidado que cada una de ellas merece y a cada una de ellas le atañe. Así que muy bien, porque tuvo en cuenta allí el aspecto de la confianza, muy bien, el aspecto del ejercicio, de la actividad física, el estilo de vida saludable, como decimos, porque ese es un aspecto integral allí del ser humano. Y hablando pues precisamente de estilos de vida saludable y de estilo integral del ser humano, pues bien, vamos a dar la bienvenida a nuestro personaje de la semana. Así que voy a invitar a mi querido Rubén para que nos abra ese espacio y nos diga cuál es el personaje de esta semana. Gracias, Freddy. Bueno, como todos escucharon, tenemos el personaje de la semana. Es una persona destacada en nuestro medio, es muy importante para nosotros y es una persona muy colaboradora, un modelo a seguir en cuanto a liderazgo. Así que para mí es un placer presentarles a nuestra querida hermana Marta López. Marta López es nuestra querida y reconocida promotora de salud, hace parte de la directiva y ella es el personaje de la semana. Marta, activa tu micrófono, por favor. No esperabas esta nominación, ¿cierto que no? A ver, Marta López. Activa tu micrófono, Marta. Ay, no, ¿en serio? Sí, ¿cómo ves esta nominación? ¿Me escuchan? Personaje de la semana, Sí, sí, te oigo. señora. Ah, bueno. No, pues sorprendida, claro. Pero pues gracias por ese reconocimiento y bueno, aquí trabajando para el Señor, siempre que haya la oportunidad, pues ahí estaremos. Bueno, te tenemos un par de preguntitas, Freddy, ¿quieres hacérselas? Ok. Estamos aterrizando el personaje de la semana en el marco de la gente que está en nuestro entorno, aquella gente que realmente está allí en nuestro medio. Y queremos preguntarte, Marta, 2 cositas muy sencillas. Una, frente a un himno de esos que de pronto te llama la atención y te cautiva, ¿vale? Un himno que me llama la atención, Sí. En Cristo hallo amigo, el 131 en el himnario anterior. Ese Oh. ha sido mi himno desde que me estaban dando estudios bíblicos. Me identifiqué con él porque he encontrado en mi Jesús, en mi mejor amigo. En cualquier época y circunstancia siempre ha estado ahí. Entonces ese es mi himno preferido.
Y es un himno que también va muy acorde con el tema del día, porque mira, cuando uno tiene un buen amigo, entonces también tiene allí paz en medio de la tormenta, porque uno tiene con quién realmente desahogarse, con quién compartir, con quién realmente descargar y a quién realmente pedirle también hasta una orientación y un consejo en medio de la situación allí, en medio de la tormenta. Sí, señor. Bueno, otra preguntita para Marta. Martica, nosotros estamos aterrizando los personajes aquí aquí y a la hora y en nuestro propio contexto. Y quisiéramos preguntarte cuál crees que ha sido tu mayor logro en medio de la iglesia. ¿En qué momento crees que lograste, que alcanzaste algo que generó satisfacción, paz y tranquilidad en tu corazón allí en medio de la iglesia? Pues a ver, han sido muchas cosas. Yo fui una persona muy tímida, muy introvertida en casi toda mi vida y de pronto en la iglesia he logrado desarrollar un liderazgo que no pensé tener dentro de mí. El Señor me ha utilizado, digámoslo así, pues en cargos en la iglesia. He pasado yo creo que por todos los cargos y ha sido pues una bendición porque aprendí a no tenerle miedo al público, aprendí a poder hablar en frente de muchas personas con mucha seguridad y eso ha sido gracias a Dios. Él es el que me ha formado, entonces ha sido un logro para mí muy grande, para mí misma poder enfrentarme a cosas que nunca hice antes de estar en la iglesia. Y lo segundo, pues que siempre le decía al Señor que yo sentía que no, pues que no estaba haciendo nada en realidad, pero con lo del proyecto de la cárcel de Jamundí, con lo de Quiero Vivir Sano, me siento que estoy pues no haciendo mucho porque la verdad muchas personas hacen más y no es cuestión de obras ni nada, pero me siento pues que estoy trabajando en algo que me gusta, en algo que digamos que por más sacrificios que a veces uno haga de tiempo, uno ve resultados, uno ve que la gente se interesa por las cosas por las que uno les habla y uno ve que de pronto, en el caso de los reclusos, esperan con ánimo cuando uno va a hablarles de algún estudio o cuando uno va solo a escucharlos, ellos están ahí atentos y cuando uno no va lo extrañan. Entonces eso quiere decir que de algo ha servido el estar cada jueves durante casi 3 años yendo a la cárcel. Entonces, de pronto esas son como experiencias muy gratificantes para mi vida espiritual, porque me mantienen siempre cogida de la mano del Señor y me permiten no dormirme en medio de la, digamos, de la prosperidad y de la bendición que el Señor da, ¿no? Porque gracias a Dios, pues no me ha pasado nada malo, no he tenido ningún problema, ninguna dificultad. Y a veces de pronto en medio de esa tranquilidad quedamos como dormitados y como seguros, pero no, cuando uno está en la cárcel uno se da cuenta lo frágil que es esta situación, lo difícil, y entonces uno se identifica con estas personas y siente sus problemas, y es cuando uno dice, la verdad es que tengo que orar más por ellos, tengo que hacer algo, y está uno como allí, sintiendo sus necesidades. Y lo de quiero vivir sano también, cuando uno se prepara y uno dice, realmente hubiera querido estudiar enfermería o ser médico para poder estar más de lleno en esta situación de promotores. Entonces, digamos que esos han sido mis logros personales y espirituales. Muy bien, Martica. Y mira que definitivamente todo eso hace que seas un personaje en nuestro medio, en nuestra actualidad, en nuestro contexto actual. Y eso queremos que cada uno de ustedes allí también entienda que es un personaje en medio de nuestra situación actual. Queremos aprovechar este espacio antes de ir a las conclusiones para saludar también a Wilson Estacio, a Marta Portilla, que se vincula también, a Ana Lucía, que nos la habíamos saludado, a quien más no habíamos saludado por aquí, a Claudia Gómez, que también la vemos por allí, muy sonriente y alegra mucho la vida. Bienvenida también. Dios nos acompañe y Dios nos dé la oportunidad de seguir disfrutando de la compañía de todos para que fortalezcamos más este tema. Muy bien, habiendo pasado el personaje de la semana, queremos ir hacia el tema de nuestras conclusiones. Marilyn, ¿tienes alguna conclusión allí antes de cerrar por este lado? Sí, señor. Ver que así como se articula todo y que el Señor permite
que nosotros en medio de esta situación podamos sobresalir, así como se ha resaltado la linda labor que hace Marta. Todos podemos hacerlo. Muchas veces nosotros pensamos, pero es que yo no sé para qué soy bueno. Pero cuando nosotros le pedimos oración en oración al Señor, Él nos muestra, porque Él a todos nos ha dado ese don. Mira que Marta decía que ella no sabía que tenía ese liderazgo. Entonces es como dejarnos utilizar. Y en medio de esta situación nosotros tenemos que ser una luz para llegarle a todas las personas que están en oscuridad, así sea a través del chat, sea a través de una llamada, de un mensaje, sea a través de cualquier medio tecnológico que nosotros podamos hacerle sentir a otra persona que no está a nuestro lado, que ahí estamos para apoyarlo en lo que necesite, que estamos orando por ellos, que estamos dispuestos a ayudarle en medio de lo que sea posible, en medio de lo que esté a nuestro alcance. Entonces la conclusión es que nosotros definitivamente le demos gracias a Dios, primero por las bendiciones que tenemos, porque aún sin merecerlas, Él nos las da todo el tiempo, y porque podemos seguir siendo sus instrumentos aún estando encerrados. Entonces la invitación es a que sigamos compartiendo ese amor de Jesús, porque nosotros hablamos de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, lo que nosotros hacemos es compartirlo y mostrarle a las personas que Él está en medio nuestro. Muy bien, Marilyn, muchísimas gracias por tu participación. Quiero retomar entonces para ir cerrando el tema que hablábamos, paz en medio de la tormenta. Y es que para obtener paz en medio de la tormenta nosotros necesitamos aprender a entender y a reconocer el momento en que vivimos. Cuando aprendemos realmente a aceptar la situación que vivimos, sin importar realmente nada en particular, sino que simplemente es la situación que vivimos, que la situación que vivimos puede que sea buena, puede que no lo sea, pero es importante que nosotros lo miremos. Cuando vemos y entendemos que muchas veces en la dinámica de la propia experiencia de vida hay momentos en los cuales no tomamos decisiones, pero tenemos que aprender a afrontar esas situaciones y circunstancias en las cuales no tomamos las decisiones, como por ejemplo cuando el clima no está a nuestro favor. De pronto está lloviendo y no queríamos que lloviera, pero ¿qué sucede? No puedo tomar decisiones frente a si llueve o no llueve, pero sí puedo tomar decisiones frente a si me mojo o no me mojo. Y si decido no mojarme, ¿qué acciones voy a tomar para no mojarme? ¿Sí? La clave, lo que quiero decirles es, por favor, no se deje afectar por las situaciones o las circunstancias externas. Aprenda a actuar en medio de las verdades que vive. ¿Por qué? Porque las verdades, aun cuando no sean buenas, lo importante es aprender a aceptar esas verdades, a entender que cuando reconocemos la verdad y las limitaciones, las fortalezas que tenemos, logramos tener serenidad en medio de la tormenta. También es importante que recordemos que la verdad no es 100% estática. La verdad puede que sea buena o puede que sea mala, pero no es 100% estática. Me refiero a tu verdad, a la verdad que estás viviendo. Puede que sea buena, pero no es 100% estática. ¿Por qué? Porque puede venir la enfermedad, puede venir un tropiezo, puede venir un descalabro financiero, y en fin, esa verdad, a pesar de que podría ser buena en algún momento, no es 100% estática. Pero así como no es estática lo bueno, tampoco también es 100% estático lo malo. Así que tengamos conciencia de que la verdad se puede transformar, de que el momento que vivimos lo podemos transformar y que es una oportunidad, que los momentos de crisis también son una oportunidad para el cambio, para que el individuo piense en que tiene alternativas y que puede estar considerando en vivir una verdad transformada. Pero esto requiere valor, requiere tenacidad, requiere determinación para enfrentar dicha tarea, lo cual puede implicar a veces cambios drásticos en nuestros hábitos, ¿verdad? A veces cambios en nuestros gustos, en nuestras tendencias, y esto hace valor y esto hace referencia, pues, el hecho de ser consciente de la necesidad y tener valor para poderla cambiar. Necesitamos transformar nuestras realidades y aprovechando lo que tenemos. No podemos quedarnos lamentándonos y pensando, es que si tuviera esto o si tuviera aquello, es que si me dieran, es que si mi tío rico me regalara. No, 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 no.
tienes que entender que en este momento eres tú frente a tu realidad, en tus propias situaciones y en tus propias circunstancias. Entonces, acepta la realidad para poderla transformar y esto requiere de una decisión sabia, desligada del prejuicio, desligada a veces del egoísmo, desligada a veces de la terquedad. Tiene que estar más bien impregnada de la sabiduría y entender que tiene que estar impregnada de sabiduría y entender que la sabiduría para el cambio realmente no viene de teorías humanas. Nosotros tenemos que aprender a confiar, ¿sí? Y tenemos que aprender a confiar en aquel que no erra, en aquel que realmente nos brinda también orientaciones apropiadas para que nuestra experiencia sea una experiencia que nos facilite, que le podamos sacar el mayor gusto, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que resumiendo, quiero decirles, número uno, recuerde, reconocer la verdad, la realidad en la que vive. Identifica aquellas verdades que le generan pérdida de paz y tranquilidad. Identifica aquellas que generan malestar y que le llevan a tener conductas inadecuadas o inapropiadas. Aprenda a comprender que toda verdad puede ser transformada, pero lo importante es la actitud que se asuma frente a la realidad. Concientícese de que la paz y la tranquilidad no derivan exclusivamente de una condición, sino de una decisión, ¿vale? La decisión con que nosotros asumimos las tareas. Recuerde asumir con responsabilidad las acciones que toma frente a la realidad que está viviendo, frente a su propia verdad. Porque cuando nosotros actuamos con responsabilidad, tenemos en cuenta no solamente en qué me beneficia o en qué me perjudica, sino a quiénes más involucra y cuál es el impacto en estas decisiones. Así que si logramos dimensionar el impacto en las decisiones tomadas, vamos a tener entonces decisiones más asertivas. Considerar aquellos a quienes afecta la medida, la decisión del cambio es también pensar con responsabilidad. No olvidemos que para generar cambios asertivos requerimos de adecuada información y la palabra de Dios es una fuente confiable y presenta grandes aportes para ganar tranquilidad. Por eso cuando vayamos a la palabra de Dios no simplemente leamos, hay que leer, reflexionar, sacar conclusiones de lo que leemos para fortalecer nuestras vidas y así llegar en algún momento a alterar o a modificar esas convicciones que tenemos que son las que nos llevan a conductas a veces inapropiadas. Así que les invito para que se animen y para que entiendan que sí pueden ser actores principales en la transformación de sus propias realidades. Freddy, Bueno, vamos, aquí redondeaste, terminaste ya el tema, ¿cierto? correcto, sí, ahí estaba Muy redondeando. Ya tenemos entonces toda esta enseñanza del día de la tarde y lo cual estamos muy agradecidos porque Freddy es una persona de bastante conocimiento en la parte de la psicología. Esperamos que estas recomendaciones ustedes las puedan aceptar y las puedan practicar en sus casas y que les haya traído consuelo y les haya traído mucha bendición en esta tarde. Para eso queremos nosotros también invitar a nuestro querido doctor Rafael Ortega que nos termine con una oración. Sí, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Bueno, entonces, antes de pronto pasar a orar, quisiera dar un comentario. Era algo que mencionaba ahora Freddy, las esferas, digamos, las dimensiones de la vida y algo que mencionaban también Marilyn y la hermana Marta es esa esfera espiritual, ¿no? Uno aprende a que realmente de todas las esferas del ser humano es la esfera espiritual la que te ayuda a mantenerte constante, a mantenerte fuerte, a mantenerte de pie a pesar de las dificultades. Es tan importante que aspectos o tendencias como, por ejemplo, la meditación, el yoga, de una u otra forma abordan y tratan esa dimensión espiritual. Cuanto más entonces nosotros valorar más eso, sabiendo de que no está en nosotros la solución, sino que la solución está en nuestro Padre, en Dios, en Cristo,
quien realmente es nuestra piedra y nuestro sustento. Entonces, los invito para que ahí donde estamos, entonces inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre bueno, Dios del universo, gracias porque tú provees estos espacios, porque tú pones la necesidad en cada uno de nosotros, Señor, de conectarnos como amigos, como hermanos, unirnos, Señor, para estar en derredor tuyo. Invocamos tu presencia en nuestras vidas, en nuestras casas, que tú, Señor, seas dando sabiduría a los gobernantes, Señor, a los presidentes, y también, Señor, dándonos la paz y la tranquilidad que solamente viene de ti. Sabemos, Señor, de que todos estos eventos, Señor, tienen que suceder, y gracias, Padre, porque en medio de todo tú vas puliendo también nuestro carácter. Guárdanos, Señor, ayúdanos a seguir adelante, a ser de provecho a otras personas y seguir, Señor, dando esta luz en un mundo, Señor, que perece en medio de la oscuridad. En Jesús, amén.